Hola, hola, mis hermosas crocheteras, bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a estar realizando estas hermosas rosas con picot grande. Como pueden apreciar aquí en la presentación les traigo en color rojo y en este tono de rosado, que es un color nude bien bajito y se ve muy bonito y elegante. También tienen ahí sus 3 hojitas y el sépalo también, que es un poquito más larguito, con más puntadas, no sé si lo pueden apreciar. Miren, esta rosa solo contiene de 9 pétalos. Miren, 3 pétalos C, 3 pétalos B y 3 pétalos A. Y esta rosita lo vamos a realizar así facilito. Y pues para esta fecha muy especial, para que puedas realizar estas rositas para regalar a tu mami o también para vender y obsequiar a tu persona especial. Muy bien, vamos a comenzar con la lista de materiales que vamos a estar ocupando para realizar estas hermosas rositas. Para realizar estas rositas en esta oportunidad voy a estar utilizando un color verde en algodón, es lo que encontré. Ustedes pueden utilizar en otra marca. Este hilo color melón en rayito, si quieren saber el código, es el 5100. Y el tono blanco para enseñarles a tejer las vueltas 9 y 10 y 11. Si ustedes quieren hacer las rositas de un solo tono, también pueden hacerlo. Para el tallo vamos a estar utilizando este alambre. De medida tiene 39 centímetros, es súper grande. Crochet 1.4 milímetros. Unas tijeras, alambre delgado 0.3 milímetros para mis hojas. Luego voy a estar ocupando también esta herramienta para pegar. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro proyecto. Muy bien, vamos a comenzar a tejer con las piezas A. Luego vamos a tejer las piezas B y la C. El pétalo más pequeño, que es el pétalo A, de la vuelta 1 hasta la vuelta 9, y ustedes van a volver a repetir tanto para el pétalo B y C. En el pétalo B solamente les enseñaré a tejer la vuelta 10 y en el pétalo C la vuelta 10 y 11. Muy bien, vamos a comenzar a tejer los pétalos A, que es la base. Muy bien, vamos a tomar nuestro hilo, vamos a hacer un anillo mágico. Levantamos una cadena y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos y vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado. Levantamos una cadena, en la vuelta 2 haremos 6 aumentos. Y finalmente en la vuelta 2 vamos a obtener 12 puntos bajos. Vamos tejiendo por toda la vuelta. Cerramos con punto deslizado, levantamos una cadena y vamos a realizar en la tercera vuelta un punto bajo, un aumento. Lo repetimos por toda la vuelta. En total, al finalizar esta vuelta 3, vamos a obtener 18 puntos bajos. Hacemos un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Levantamos una cadena para la vuelta 4. Vamos a continuar con la vuelta 4, vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento. Lo repetimos por toda la vuelta. 1, 2, aumento. 1 y 2,
aumento. Repetimos por 6 veces en esta vuelta. Finalmente vamos a obtener, al terminar esta vuelta, 24 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, levantamos una cadena y vamos a realizar la vuelta 5. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, aumento. Lo repetimos por toda la vuelta. Y vamos a terminar esta vuelta con 30 puntos bajos. Dejemos 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. Y cerramos con un punto deslizado, una cadena. Vamos a trabajar la vuelta 6 y en la vuelta 6 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento. Vamos a tejer en la siguiente secuencia 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a repetir esta secuencia de 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Vamos a realizar la última secuencia. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y terminamos esta vuelta trabajando 2 puntos bajos para completar la secuencia que iniciamos aquí con 2 puntos bajos. Voy a cerrar con punto deslizado y finalmente hemos terminado en esta vuelta con 36 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a realizar 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguidamente haremos un aumento y vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento. Repetimos por 3 veces, contando ya esta vuelta que hice, esta secuencia que hice. Muy bien, volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Muy bien, aquí ya tenemos 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3 secuencias y cerramos aquí con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos con los 10 puntos bajos, un punto deslizado y una cadena. Y finalmente en la vuelta 7 hemos terminado con 40 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta 8. Vamos a realizar 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos bajos. Vamos a realizar un aumento y vamos a trabajar 5 puntos bajos, un aumento por 3 veces.
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vamos a cerrar con los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos con un punto deslizado y en esta vuelta número 8 hemos terminado con 44 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta 9 y con eso terminamos nuestra secuencia del pétalo A. Vamos a realizar 11 puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Haremos un aumento y vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Y vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Muy bien, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Y terminamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. De esta manera vamos a tejer la misma secuencia de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para la siguiente pieza B y C. Muy bien, vamos a tejer tres piezas, así como hemos tejido para los pétalos A, y vamos a tejer ahora los pétalos B. Como les comenté al inicio, ustedes ya vayan avanzando hasta la vuelta 9 y yo les voy a enseñar a tejer la vuelta 10, que sería el pétalo B. Muy bien, aquí yo ya tengo mi pieza y lo que voy a hacer es hacer el cambio de color para que ustedes puedan ver que es diferente esa vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la vuelta 10 del pétalo B vamos a hacer el cambio de color aquí en el último punto. Pasamos y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Levantamos una cadena y vamos a realizar 11 puntos bajos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí haremos un aumento. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y vamos a realizar un aumento de separación de 2 cadenas, que quiere decir que voy a hacer mi punto bajo,
levanto 2 cadenas ahí mismo y vuelvo a realizar el punto bajo en el mismo lugar. Esto vendría a ser un aumento con 2 cadenas de separación para formar el picot. Muy bien, vamos a volver a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento normal. Seguimos la secuencia 1, 2, 3 puntos bajos y aquí vamos a dejar un punto sin tejer y nos pasamos al siguiente. Vamos a hacer un aumento de separación de 2 cadenas. 2 cadenas y vuelvo al mismo lugar, realizo el punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 puntos bajos y hacemos un aumento normal. 1, 2, volvemos a repetir, 1, 2, 3 puntos bajos y aquí haremos el aumento con 2 cadenas de separación. Haremos 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento. Un aumento. Y bien, vamos a terminar tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena y cortamos. Finalmente, en la vuelta 10 hemos terminado con 54 puntos bajos. Muy bien, así vamos a tejer 3 piezas con la misma secuencia del pétalo B. Yo tengo aquí mis 3 piezas que les he mostrado en color entero. Muy bien, vamos a continuar tejiendo con el pétalo C y vamos a tejer de la vuelta 10 y 11 en color blanco. Vamos a hacer el cambio de color aquí. Yo ya tengo listo mi pieza. Vamos a tomar nuestro color blanco, hacemos el cambio de color, cerramos y vamos a cerrar nuestra vuelta, punto deslizado, levantamos una cadena y vamos a realizar 11 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a realizar el aumento y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Muy bien, hemos tejido los 3 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un punto bajo, una cadena y volvemos a tejer en el mismo espacio un punto bajo. Vamos a seguir 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento normal sin cadena. Nuevamente 1, 2, 3. Un aumento y una cadena de separación. Volvemos a repetir 1, 2, 3 y haremos un aumento normal. 1, 2, 3 y volvemos a realizar un aumento con una cadena de separación. 1, 2, 3
un aumento normal. Voy a repetirte para que tomes un poquito más de atención aquí y puedas realizarlo correctamente. Aquí realicé un aumento normal. Hice mis tres puntos bajos, un aumento y una cadena de separación. Luego hice 3 puntos bajos, un aumento normal, 3 puntos bajos y un aumento con una cadena. 3 puntos bajos, un aumento normal. Luego me toca 3 puntos bajos y un aumento con una cadena. Y termino con 3 puntos bajos y un aumento normal. Vamos a contar en total cuánto hacemos como tipo picot. 1, 2, 3. Y aumentos normales hacemos 1, 2, 3 y 4. En total son 7. Vamos a cerrar ahora nuestra vuelta con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a cerrar aquí nuestra vuelta con un punto deslizado. Levantamos una cadena y vamos a realizar la vuelta 11. En la vuelta 10 hemos terminado con 55 puntos bajos. Nuevamente vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Realizamos el aumento y vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un punto, pero vamos a dejar este punto sin tejer. Haremos aquí nuestro aumento con 2 cadenas de separación. No voy a tejer aquí, me paso al siguiente. Un punto bajo, 2 cadenas y regreso tejiendo al mismo lugar. Aquí ya estoy formando mi picot. Voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y voy a realizar un aumento normal. Luego voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y no voy a tejer, me paso un punto sin tejer y me paso al siguiente punto. Hago un punto bajo, 2 cadenas y vuelvo a realizar el punto bajo. Esto sería mi segundo picot. Voy a tejer nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, aumento. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Dejamos este punto sin tejer y nos pasamos al siguiente punto. Haremos un punto bajo, 2 cadenas y volvemos a trabajar el punto bajo. Vamos a realizar 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a tejer nuestros puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena y cortamos. Y finalmente es así como
hemos tejido nuestra pieza C y de esta manera ha quedado nuestro picot de nuestra rosita. Quedaron 3 picots, uno aquí, 2 y 3 y 4 aumentos normales, 1, 2, 3 y 4. Así van a tejer ustedes 3 piezas, así como esta, solo que yo he tejido en un solo color. Muy bien, miren, aquí les muestro el resultado de las piezas que hemos tejido. El pétalo A, B y C. Miren, aquí tengo uno completo. Ahí está. Así van a repetir, van a ser 3, 3 y 3. Ahora vamos a proceder a tejer lo que es las hojas. Vamos a tomar nuestro hilo verde y nuestro alambre. Aquí tengo 3 hojitas, yo te voy a enseñar a tejer solo una hojita y ya tú tejes las demás. Vamos a realizar 15 cadenas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a colocar nuestro alambre en la última cadena. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, haremos un punto bajo. Tomamos lazada, haremos un medio punto. Tomo lazada y voy a hacer 2 puntos altos, uno en cada punto. 1 y 2. Seguidamente vamos a tejer 2 doble punto alto, uno en cada punto. Sacamos 1, 2 y 3. Nuevamente cargamos doble lazada y nos pasamos al siguiente punto. Sacamos 1, 2 y 3. Haremos un aumento de doble punto. Sacamos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí está el aumento. Vamos a volver a tejer los 2 doble puntos altos, uno en cada punto. 1, 1, 2, 3. Y vamos a tejer 2 punto alto, 1 y 2 punto alto. Vamos a tejer un medio punto, y 2 puntos bajos. Realizamos una cadena y vamos a tejer en forma de espejo. Doblamos nuestro alambre y vamos a trabajar los mismos puntos de este lado a este lado. Bien, tejeremos en forma de espejo, regresamos tejiendo desde el primer punto, haremos el primer punto bajo, pasamos al siguiente y al mismo tiempo vamos a ir escondiendo la hebrita que nos ha quedado. 2 puntos, tomo lazada, haré mi medio punto, tomo lazada y voy a realizar mis 2 puntos altos. 1, 2. Realizamos los 2 doble punto alto. Haremos el aumento
doble punto alto, haremos los dos doble punto alto, dos punto alto, medio punto y un punto bajo. Vamos a cortar aquí nuestro alambre. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a trabajar la segunda vuelta. Acomodamos el alambre también que esté al mismo nivel y tejemos, levantamos una cadena y nos pasamos al primer punto, un punto bajo, hacemos las dos cadenas y nos pasamos al siguiente, un punto bajo, un punto bajo, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas. Vamos a repetir por 14 veces hasta llegar al centro de la hojita, que vamos a cambiar de secuencia ahí. Seguimos trabajando, dos cadenas, punto bajo, un punto bajo, y terminamos este lado con un punto bajo y nos vamos aquí al centro, haremos un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, tomamos la lazada y vamos a realizar un medio punto. Levantamos dos cadenas y regresamos tejiendo sobre el medio punto un punto bajo. Volvemos en base un punto bajo. Nos pasamos al siguiente punto, un punto bajo, dos cadenas, un punto bajo. Volvemos a repetir lo mismo del otro lado de la hoja. Tejemos en forma de espejo. Dos cadenas, un punto bajo, 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 dos puntos bajos, dos cadenas, un punto bajo, un punto bajo, dos cadenas, dos cadenas, un punto bajo, un punto bajo, dos cadenas, y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Muy bien, vamos a dejar una lazada, vamos a asegurar nuestro tejido al alambre de esta manera. Así van a tejer dos hojas más para colocar a su rosita. Vamos a forrar un poco.
Aseguramos y cortamos. Y así tienen que unir las 3 hojitas al final terminadas. Muy bien, ahora vamos a pasar a tejer el sépalo. Vamos a tejer con el mismo hilo, haremos un anillo mágico y realizaremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, dejamos un pequeño hoyito para el tallo. Cerramos un punto deslizado, levantamos una cadena. La segunda vuelta realizamos 5 aumentos. En total, en la segunda vuelta vamos a obtener 10 puntos bajos. Vamos tejiendo por toda la vuelta. Los 5 aumentos. Cerramos. Punto deslizado. Levantamos una cadena y vamos a realizar un punto bajo. Punto bajo. Un aumento. Punto bajo. Un aumento por 5 veces. Y un punto deslizado. Al final terminamos esta vuelta 3 con 15 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta 4 y 5, 2 vueltas de 15 puntos bajos. Tejemos punto sobre punto esta vuelta y la vuelta siguiente. Volvemos a tejer nuevamente. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cerramos. Un punto deslizado, levantamos una cadena, y vamos a trabajar aquí ya para las hojitas. Yo les voy a enseñar la primera y la segunda, ustedes tejen las 3 hojitas que siguen. Haremos un punto bajo, nos pasamos al siguiente punto, un aumento. Un punto bajo, haremos una cadena y giramos tejido. Aquí el primer punto haremos un aumento, un punto bajo al siguiente punto, un aumento y un punto bajo. Levantamos una cadena y al final aquí tenemos 6 puntos, giramos y vamos a tejer esta vuelta 3 y 4 puntos bajos, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Levantamos una cadena y giro. Voy a tejer los 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena, giro el tejido. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí empezamos las disminuciones.
levanto una cadena, giro tejido, el primer punto no tejo y vamos a tejer los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Levanto una cadena, giro tejido, primer punto no tejemos, nos pasamos al siguiente y tejemos 3 puntos bajos. Y así hacemos las disminuciones en cada vuelta. Una cadena y tejemos 2 puntos bajos. Voy a volver a repetir una vuelta más, giro tejido y solo tejo los 2 puntos bajos. Levanto 1, 2, giro tejido y ahora sí voy a hacer la disminución. Mientras el primer punto no cierro, saco, miren, ingreso aquí, saco y no cierro nuestro punto. Me paso al siguiente, jalo hebra, jalo una lazada y recién paso por los 3 bucles cerrando y haciendo la disminución. 3 cadenas y cortamos. Y les voy a enseñar la siguiente, cómo vamos a pisar y hacer. Introducimos nuestro crochet y tomamos nuestro hilo, jalamos hebra, por el medio vamos a colocar el hilo, hacemos una cadena y vamos a realizar un punto ahí mismo. Pasamos al siguiente, haremos un aumento, luego realizamos un punto bajo, una cadena y vamos a realizar en esta vuelta el aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo, una cadena y voy a tejer 2 vueltas, la 3 y la 4 de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena. Y aquí vamos a empezar a hacer la disminución en la vuelta 5. Voy a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, giramos tejido y nuevamente haré mi primera disminución. El primer punto no trabajamos y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Levantamos una cadena y giramos. Dejamos el primer punto, la segunda trabajamos 1, 2 y 3 puntos bajos. Una cadena, giramos tejido, el primer punto no tejemos y hacemos 1 y 2 puntos bajos. Vamos a levantar los 2 puntos bajos, giramos el tejido y ya no hacemos cadena. Un punto bajo y 2. Giro tejido, aquí voy a hacer la disminución. Saco el primer punto, me paso al siguiente punto, saco otro punto y recién paso por los 3 bucles. Hago la disminución y voy a realizar 3 cadenas y cortamos. De esta manera vamos a tejer las 3 hojitas que nos faltan del sépalo, que vamos a hacer de la misma manera. Tejemos las restantes. Muy bien, hermosas, aquí ya tengo mi sépalo, es así como hemos terminado de tejer. Ahora vamos a proceder a realizar el armado de nuestra rosa. Para ello vamos a traer ya nuestro alambre para nuestro tallo. Vamos a calentar también nuestra silicona para pegar. Y para el tallo, para forrar el tallo, voy a estar utilizando el mismo color de hilo para el forrado del tallito. Muy bien.
Si ustedes desean, ya pueden pasar también por el fuego sus piezas, si ustedes lo desean, o también pueden realizarlo así nomás, el armado. Muy bien, vamos a hacer esos procedimientos y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a tomar una pieza de los pétalos A y vamos a colocar nuestra silicona caliente. Voy a colocar bastante aquí desde el centro hacia abajo. Y nuestro alambre de nuestro tallo lo vamos a colocar ahí de esta manera y vamos a esperar que seque unos cuantos minutos, seque un poco nuestra silicona. Muy bien, aquí ya está un poco ya secando y lo que vamos a ir haciendo este lado, ir cerrando de esta manera, lado izquierdo hacia el lado derecho. Y vamos a pegar aquí lado derecho sobre el izquierdo. Y lo dejamos por unos 2 minutos que enfríe bien y para ir colocando las dos piezas más que nos faltan. Muy bien, ya está sequito. Ahora vamos a colocar las siguientes piezas. Vamos a tomar y colocar desde el centro en la costura un poco de silicón y ahora vamos a tomar nuestra primera pieza y vamos a colocar a la mitad. A la mitad. Esperamos que seque bien. Vamos a aplicar silicona tanto para el lado izquierdo y el lado derecho. Colocamos aquí. Y aquí abrazamos el pétalo que colocamos. Silicón y pegamos este lado. También vamos a pegar este lado del primer pétalo que colocamos. Perdón por la huella. Y ahora vamos a colocar
Muy bien, así hemos pegado. Ahora procedemos con nuestros pétalos B. Tomo una pieza y voy a aplicar nuevamente silicona aquí en la costura, solo en el medio. Y voy aquí en la costura donde ha quedado al final de nuestro pétalo. Ahí voy a colocar este pétalo. Presiono bien para que pueda secar. Muy bien, tomamos el pétalo 2 y vamos a colocar silicona al lado centro y al lado izquierdo. Un poco. Y nos vamos aquí. Vamos a colocar esto más o menos a la costura. Ahí. Presionamos para que pueda pegar bien. Colocamos el último pétalo. Silicona a este lado. Pegamos bien. Ahora vamos a ir pegando estos pétalos que quedaron libres. Nuevamente aplicamos silicona. Y aquí también silicona. Y pegamos. Esperamos aquí que seque un poco. Muy bien, ahora procedemos a pegar los pétalos C. Tomamos nuestra pieza y aplicamos silicona al centro. Y nos vamos aquí en el centro. Presionamos para que pueda pegar bien. Vamos a tomar la pieza 2 y vamos a colocar del centro hacia el lado izquierdo un poco de silicón. Y nos vamos
al lado calculamos que este borde quede al centro de aquí del primer pétalo que hemos colocado. Ahí. Tomamos la última pieza y colocamos silicona. Abrimos el primer pétalo que no aplicamos pegamento ni al lado izquierdo ni al lado derecho y vamos a colocar nuestra pieza. Ahí de esta manera. Y queda esto en la costura y de aquí esto en la costura. De igual manera este pétalo. Ahora vamos a pegar la de las costuras, ya uniendo y cerrando por último los pétalos. Y aquí vamos a pegarlo rápido porque si no se enfría la silicona y se seca, ya no pega ya. Y si pegó, aquí vamos a aplicar un poco más. No ha pegado, está un poco frío. Y queda así. Ahora vamos a colocar nuestro sépalo. Aplicaremos silicona. Y vamos a pegar también las hojitas. Aquí vamos a cortar el exceso de hilo.
Muy bien. Y ahora vamos a tomar nuestro mismo hilo para el forrado de nuestro tallo. Colocamos con cada hilo que tomo, voy creando sin temor. En cada vuelta descubro un mundo lleno de color. Mis manos cuentan historias, en cada punto, en cada flor. Canicas y cae, donde tejo mi amor. Hilos y sueños en mis manos están. Cada flor que nace es un canto sin final. y aquí voy a colocar la hojita. Y así vamos a ir forrando por todo el tallo. Quizás ustedes no van a poder ver cómo he terminado de forrar todo el tallo porque es largo. Y pues si sigo forrando no van a lograr ver el proceso. Y yo les voy a mostrar al final cuando vamos a cerrar esto y les presento nuestra rosa ya terminada. Muy bien, aquí ya vamos a colocar silicona para sellar y asegurar que nuestro tejido no se salga. Cortamos y con la misma herramienta vamos a pasarlo por encima y así aseguramos que no se despegue. Ahí está. Muy bien, hermosas, finalmente así nos ha quedado nuestra rosita y así tiene que quedarles también a ustedes, o dependiendo también de qué material ustedes van a utilizar, pues esta rosa es muy elegante y muy bonita. Voy a mostrarles cómo ha quedado nuestra rosita. Ustedes ahí al final lo pueden acomodar como ustedes gusten. Se lo pueden realizar en diferentes colores. Yo aquí lo realicé en rosado, como les había presentado, y en color rojo. Ahorita en color rojo está muy elegante, muy bonito, para que puedan realizar para el Día de la Madre. Muy bien, hermosas, nos vemos hasta un próximo video. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que puedas hacerlo y activar también la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao. Cada flor que nace es un canto sin final. Calincasica en mi lugar de creación, donde el arte y la vida se hacen canción. Es donde quiero estar. Y cuando el día termina, mi corazón se ilumina.